Noches, bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo a Patrimonio Vivo que este mes de abril estamos dedicando a la pintura chilena. Como hemos dicho en los programas anteriores, para la Fundación Casa de los Diez es muy importante este ciclo sobre pintura chilena, dado que varios de los decimales más reconocidos son parte del canon de la pintura chilena, principalmente de principios del siglo XX. Y esta noche tenemos un invitado que, bueno, vamos a ir conociendo no solo su obra pictórica, porque él ha hecho un trabajo artístico multifacético. Ya nos vamos a ir enterando de ese trabajo de Carlos Lizama. Muy buenas noches, gusto de poder entrevistarte esta noche. Buenas noches, Alex. Muchas gracias por la tremenda invitación que me hace en este programa importantísimo que es relevante en el carácter patrimonial, en el carácter cultural y de una u otra manera también son elementos pedagógicos que sirven como insumos para todos y todas que de una u otra manera están buscando algunos elementos de conocimiento para seguir investigando sobre la historia de la pintura chilena y otros quehaceres. Se agradece. Así es, Carlos, gusto de tenerte con la invitación, dado que tienes una obra reconocida. Vamos a señalar algunos Muchas elementos gracias. ahora y bueno, y también me interesa mucho esta entrevista porque tú eres parte del directorio actual de la APEG y es muy relevante conocer la misión, la historia y parte de las actividades que realiza la APEG. Así que vamos a ir hablando en algún momento también sobre eso, pero también lo importante es conocer tu biografía y tu concepción del arte, la estética, la política también. Por supuesto. Carlos Lizama Peña, pariente, licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Chile, es miembro del directorio de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APEG. Se ha destacado como pintor, muralista, mosaiquista, grabador, escenógrafo, profesor, poeta y gestor cultural. Actualmente se desempeña como coordinador de la Galería de Arte Guillermo Núñez de la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz de la comuna de El Bosque. Desde aquí ha sido generador e impulsor de numerosos proyectos comunitarios culturales en esta comuna. Su trabajo gráfico y pictórico ha sido expuesto en importantes museos y galerías nacionales e internacionales, tales como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, la Sala Azul Biblioteca Nacional, el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile, una larga trayectoria de exposiciones en distintas salas en diferentes ciudades y universidades de Estados Unidos, pero también en países de nuestra América Latina, como son la ciudad de Porto Alegre, la ciudad de Buenos Aires, Lima, Cuba y también en España. Muy buenas noches, Carlos. Le vamos a pedir a Patricio que nos muestre parte de algunas de tus obras para que vamos ya conceptualizando y difundiendo tu quehacer. Patricio, por favor.
Bien, lo primero que te invito, Carlos, es aclararnos por qué hemos utilizado una retrospectiva añeja Sí, ya de 20 años y por más o qué menos. tiene 10 años más de trabajo. Sí, claro. Sí, sí. No quise intervenir mientras pasaban las diapositivas, ¿no? Claro, exactamente. Ese es un catálogo que realizaron los profesionales, ¿cierto? Los diseñadores del Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad del Bosque hace más de 10 años aproximadamente, cuando me pidieron justamente hacer una retrospectiva de 20 años de producción, siendo que en aquella época era mucho más que eso, pero yo marqué ciertos hitos que están ahí justamente instalados y marcados en el catálogo. ¿Ya? Hito en términos de problemáticas visuales, temáticas, ¿cierto? Y donde hago un recorrido de 20 años. En la actualidad llevo más de 20 años de producción y tengo otros también, otros hitos, haciendo esa aclaración a propósito de lo añejo que tú mencionas, ¿cierto? Y me parece relevante hacer este recorrido porque las retrospectivas son una mirada interna, obvio, de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, donde, en qué eje yo me encuentro de búsqueda, de producción, y también cuánto es lo que he caminado y cuánto lo que me falta por caminar. Hay una cita muy bonita de mi amigo, le mando un cariño saludo a Ciro Beltrán, somos amigos y hermanos, nos conocimos en la Facultad de Arte de la Chile en la década de los 80, y yo le escuché en algunas de tantas entrevistas algo muy hermoso que me quedó rondando a propósito de esta perspectiva. Él decía, ¿cuánto debo pintar para que sea un pintor consagrado? Entonces es algo, una pregunta re interesante y muy acertada, además, muy sensata en ese acertarlo, en la cual que uno hace una producción, pero la producción tiene varios elementos interesantes. La producción tiene un imaginario, tiene trabajo, ¿ya? Pero también tiene algo fundamental que yo lo aprendí de chico, estando en el Liceo Experimental de Educación Artística, que tiene la conceptualización. O sea, la idea, tú como eres profesor de filosofía lo sabes perfectamente, la idea es lo que produce todo y luego se materializa. Después viene Aristóteles, ¿cierto? Primero Platón, después Aristóteles. Y haces este corpus matérico que vas a resignificar y significar la obra en su conjunto. Ahí aparecen las iconografías, ahí aparecen los símbolos, la semiótica, y cómo tú vas con este despliegue de elementos, vas avanzando en esta búsqueda. Ahora, el arte tiene otro elemento adicional que no lo tiene la ciencia. Y eso me parece alucinante y totalmente emocionante en términos de que esta búsqueda que uno hace y recorre en este quehacer de producción es, ¿cierto? Específicamente cuando aparecen, ¿cierto? Sorpresas. Esas sorpresas son accidentes, llámese matérico, llámese de toda índole. Entonces, eso ya no es científico. Y la creación, como es humana, tampoco es científica. Y recorre otros campos que no tiene la ciencia, pero también las cruza con ciertos campos que podría ser un elemento interesante, porque a propósito de que tuvimos hace poco, estuvimos de aniversario, eh, donde estuvo de aniversario el gran maestro Leonardo da Vinci, ¿ya? Y Leonardo conjugó ambos elementos. Bueno, y ese día es el Día Internacional del Arte, entre paréntesis, no las artes visuales, sino el arte en su conjunto, pero los artistas visuales
la promueven y la valoran en su totalidad. Pero esa simbiosis, ese cruce entre ciencia, por decirlo de alguna manera, investigación, ¿cierto? Con el otro elemento, que no es investigación, sino que es un elemento que está instalado en lo humano, en las vísceras, en la subjetividad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, hace que las compuertas de investigaciones se vayan abriendo, a veces sin tener uno tiene un recorrido, tiene un carril que hace, pero a veces esos carriles se abren cuando se encuentra con esa apertura que el arte mismo te las da. No sé si se entiende ese punto. Sí, pienso justamente en esta sistematicidad del arte en cuanto al estudio que tú señalabas, pero también podemos ver el estudio que requiere, por ejemplo, desarrollar un método en la expresión Correcto. del arte, ¿no? Uno de repente piensa que el artista se queda en la genialidad, porque es un productor, ¿ya? Sin embargo, claramente la genialidad eh, puede ser un sobreexceso al artista si es que no tiene un método en el cual canalizar esa creatividad y por otra parte esa creatividad se ve beneficiada cuando hay un estudio acerca de las posibilidades de la materia o de los métodos con los cuales se va a representar. Pensaba, Correcto. tú dijiste Da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, Un ejemplo. y él recomendaba en su método, ¿no? En sus textos que nos dejó, habla de que no basta con ver para el artista, sino que hay que palpar, hay una Exacto. experiencia de mundo. Hay un elemento empírico y que la ciencia lo hace, pero desde la metodología científica. Pero el arte, insisto en el punto, lo hace, pero también habita y rehabita otros elementos que se resignifican y que no están en el área de la ciencia. Porque, porque aparece el elemento, yo lo dije anteriormente, la sorpresa, ¿cierto? Eso que tú no lo tienes regulado, ¿ya? No está, digamos, manejado, ¿ya? Tú a lo mejor puedes hacer una metodología y una búsqueda en tu investigación y tu trabajo, ¿cierto? Artístico, pero aparecen elementos que, se, que te pueden desarmar este andamiaje. Te lo, pero esa destrucción, entre comillas, te abre un gran nicho de elementos que hace romper. Por ejemplo, Pablo Picasso era un eximio y es un ejemplo re significativo, porque Pablo Picasso a la edad de 12, 13 años ya dibujaba y pintaba como un ser de 40, 50, como un maestro. Pero él sabía esa capacidad y pasó por todas las academias. Y como él sabía y tenía esa visión, era visionario, se dio ese lujo de descomponerlo, ¿cierto? Ese andamiaje que yo digo, para armar y encontrarte con otra cosa. Y esa otra cosa es el cubismo, desde la desconstrucción a la construcción. Y eso es súper interesante en el arte, y eso no pasa en la ciencia, ¿ya? Eso no pasa en otros campos, ¿ya? Por eso que el arte hay elementos, aparte de todo lo que uno diga, la pasión, qué sé yo, el desamor, etcétera, etcétera, pero hay algo que ahí que uno cree que va a encontrar y a veces se encuentra con algo que es deslumbrante, por decirlo de alguna manera. Me hacías pensar que claramente cuando uno encuentra un descubrimiento científico puede provocar una sensación, ¿no? de, de mucho agrado, por la novedad,
que entrega un descubrimiento científico, pero cuando aparece una obra de arte, esa obra de arte lo que hace es conmovernos. Correcto. Es Conmover. inicia- Y ahí entramos al campo ya, el campo. O sea, yo he repensado esto desde chico y, bueno, estando en la experimental educación artística, después en la Universidad de Chile y luego ya más adulto, etc. Siempre he pensado que el ser humano tiene esa capacidad que no tiene otros seres vivos, sino es la capacidad, aparte de pensar, de crear y de destruir. ¿Ya? Ahora, en el campo del arte, yo cuando hablo destruir, estoy hablando en el elemento propositivo. La destrucción es descomponer una academia ya que venía, pero con una visión y construyes algo. Como los ismos lo hicieron en aquella época y se va armando. Entonces, se producen los paradigmas, ¿ya? Los paradigmas que crean espacio, que el arte va adelantándose a ciertas épocas. Y siempre ha sido así. La ciencia también va a 1000, pero desde el carril de la ciencia. Yo no sé si la ciencia va más adelante que el arte o ambos van paralelo. Eso también es interesante observar y pensar. eh, yo estoy dando este semestre un curso que se llama Lo espiritual en el arte. Bonito. Me hace Partimos, recordar a Vasily Kandinsky. y partimos Hermoso, hermoso. con una pregunta hecha desde los tratados más clásicos que hay de estética, que es la del pseudo Longino, que es si es posible que el artista produzca la belleza. Pseudo Longino se lo pregunta retóricamente porque conoce el arte y va a afirmar que sí, ¿no? Entonces partíamos con esa pregunta, pero a lo que quiero decir es que hoy día instalábamos precisamente una pregunta distinta a la del pseudo Longino y que ya tiene que ver con ese arte que se desarrolló después del Renacimiento y que empieza a interpelar la subjetividad y donde nos podemos preguntar si es que el arte basta con que produzca la belleza o si también el arte tiene que hacernos pensar. Lo decía porque tú mencionabas lo del pensamiento. Mira, Entonces, eh, a ver si puedes hablarnos algo de estas dos preguntas, digamos. es ¿Es capaz de producir es que belleza? ese tema es alucinante. Es que es un tema alucinante. Es alucinante. Lo que tú estás poniendo ahí son elementos que, sin duda, el arte es un lenguaje, ¿ya? Tiene una semiótica, ¿ya? ¿Aló? ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha, ¿ok? Ya. Y como es como es, tiene un lenguaje que se canaliza de otra manera, ¿ya? Eh, lo que va provocando, ¿cierto? Una estructura, ¿cierto? De ese lenguaje que va a ir, en cierta manera, eh, tomando cuerpos distintos, ¿ya? Cuerpos distintos, ¿ya? Según el tiempo y espacio que se va desarrollando. Y eso no es menor. Estando en la universidad, yo le decía a Sergio, un filósofo que hacía estética, ay, se me olvidó, Sergio, ay, se me olvidó el apellido, y, y en la cual estos dos componentes, pero esta mutación que se va transformando es producto de esos dos elementos, dos componentes que no son menores, porque no es lo mismo estar en el Renacimiento, estar en el medio, o me voy para atrás, al medioevo, o que estar en la época neoclásica, clásica, qué sé yo, en el siglo XVIII, siglo XX, o ahora en la actualidad, siglo XXI. Entonces, hay todo un cuestionamiento que de una u otra manera hace que las cosas no son lineales ni planas. Y el artista va descomponiendo y va componiendo a raíz de este tiempo y espacio
que va provocando y va provocando imaginarios, ¿cierto? A partir de esos elementos. Eso te podía ir como, de cierta manera. Y Creo eso que, es muy alucinante. creo que trataba de referir a Sergio Rojas, tal vez. Ahora, sí, gracias. Sergio Rojas, sí, correcto. Gran filósofo y un gran estético, y ha hecho un gran trabajo en la Facultad de Filosofía y la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Gracias por recordarme el apellido. Sí, Sergio Rojas. El gran maestro mío también, por eso lo recordé y supe de qué estaba Maestrísimo, hablando. maestrísimo, grande. Sí. Sí. Creo que ahora está trabajando en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, parte del staff. Sí. Ah, puede ser. Continuemos, y Alex, dale, que esto es alucinante. Dale. Sí. Sí. Eh, bien, pero bajemos un poco a tu experiencia y partamos con parte de lo que vimos de tu obra. Yo creo que a veces hay temas que tú decías, cuando uno hace una retrospectiva, hay una reflexión de en donde uno se sitúa a pensar lo que ha hecho. Yo viendo la retrospectiva, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, las cabezas. Y otro, esto como las herramientas de oficio. Si nos puede hablar sobre estos trabajos y si quiere destacar otro, Sí, también. por supuesto. Sí, gracias por ya bajar y hacer el cambio del switch para entrar en mi producción de obra también, porque estaba hablando de forma más, un poco más genérica, por decirlo de alguna manera, y que cruza todo, y que tiene que ver con lo mismo. Claro, en la retrospectiva aparecen varios hitos, como te señalaba en ese catálogo. Hitos de cada producción, cada artista, ¿cierto? Tiene sus propios estaciones, por decirlo de alguna manera. Son estaciones. Y ya que mencionaste la estación de las cabezas y luego la estación de la materialidad de herramientas, ya, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué están las cabezas? Y hay un componente interesante porque a mí me interesa mucho el elemento de no solamente la cabeza como cuerpo humano, ¿ok? Sino me interesa el cuerpo humano que se sitúa como un mapa de historia, de memoria, ¿ya? Porque técnicamente esto nace, y en lo concreto, nace en un taller de grabado, en litografía, hago y esto en litografía, dos piedras, un plano X y el rostro, y lo fundo. La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Y por qué lo fundes? La, la respuesta que yo me hago y la que yo respondo a cualquiera que me quiera preguntar aquello es porque el cuerpo es un terreno que constantemente se está moviendo. A propósito de Leonardo da Vinci, que hay un libro maravilloso que él tiene, de hecho lo tengo acá, es un libro hermoso, el Tratado de la Pintura, donde él especifica ese componente cuando hace estudios de, de la Tierra, porque aparte de ser un gran dibujante, era un gran científico. Entonces, o sea, la Tierra, la cartografía que yo estoy haciendo de las montañas, hoy estará en un lugar. Luego se moverá y será otro cuerpo y se va a ir mutando. Entonces, las cabezas como el cuerpo, porque la cabeza es una parte del cuerpo, ¿cierto? A mí me interesó desde ahí, desde esa lectura, desde que es un cuerpo mutante que se transforma, ¿ya? Que constantemente, por miles de fenómenos concretos, pero también
hay una metáfora y hay una simbología que está detrás de eso. ¿Se entiende? ¿Ya? Por un lado es la memoria, por otro lado es la transformación, ¿ya? Es lo que deja, es lo que queda, pero es lo que pasa a otro plano y a otro elemento. Eso es súper interesante. Luego, no sé si te respondo desde ahí. Luego, los componentes, los materiales, aparecen mucho las paletas, pero también aparece la cotona. Entonces, me hago y ahí aparece una mirada desde el pintor o del artista visual que siempre usa, bueno, más en el orden un poco más clásico o más tradicional. Hasta el día de hoy, la pintura, como los libros, todavía no han sido demolidos. A Dios gracias, o no sé qué a gracias, energía gracias. ¿Por qué? Porque son componentes humanos que se conectan con uno para crear. Son herramientas que me sirven como puente para provocar y producir y comunicar y emocionar. Pero son elementos que a lo mejor están ahí, que son elementos de bisagra, ¿ya? Y yo los coloco desde el elemento creativo, como soporte creativo. Y me pregunto también esos que son parte de un cuerpo, son parte de mi cuerpo, la cotona es parte de mi cuerpo, parte de mi memoria, parte de mi transformación. Y ahí me voy señando, y ahí voy calando, y ahí voy entrando a ese componente. ¿Te das cuenta? Está la paleta, están las brochas, está la cotona. Entonces, pensaba también en que el artista es un ser que también puede pasar las periferias, llega a los bordes, por decirlo de alguna manera, los bordes. El borde, no sé, se podría decir a la locura o a otros planos de existencia. No sé si me explico o llego a eso. Puedo ver como cuartos oscuros, entrar a cuartos oscuros para ver este negativo de que está invisibilizado y mostrarlo desde mi mirada, desde mi subjetividad, desde mi historia. ¿Se entiende? Eso no sé si te dejo un poco más claro desde ahí. Me interesa esta idea de borde que llegabas al final de tu Bonito. reflexión. Pensaba hay una imagen, bueno, de un gran teórico del arte también, aunque uno pudiera estar en desacuerdo con él, que es Nietzsche. Hay Extraordinario, extraordinario. una metáfora de Nietzsche que justamente para referirse al genio del pensar o al genio del crear, y es que tú decías de este límite y de este borde, como traspasar o llegar ahí al estar fuera de el espacio habitual, digamos, porque está como Exacto. en el borde, ¿no? Y Nietzsche hablaba del delirio, y el delirar, la traducción, ¿cierto? La lira representa los surcos de la tierra que son súper rígidos, y delirar es no seguir esos surcos rígidos, sino que como alterar esa rigidez del circo. Removerlo, Ujú. claro. Sí. Hermoso eso, hermoso. Y Es el muy artista hermoso. delira. Sin duda, absolutamente, absolutamente, claro. Yo creo que ahí está el tema. Ahí hay un punto interesante y que es así, ¿ya? Si uno ve en la historia del arte, va viendo esas liras, esos cortes, los surcos, es muy bonito lo que tú dices. Mira, tú que eres profesor de filosofía, los surcos fueron en algún momento eh, que rompieron, pero se mantuvieron y así se va construyendo la historia. No sé si me explico.
O sea, los surcos provienen de un quiebre, pero después llegan y se institucionalizan, por decirlo de alguna manera, que han habituado y se mantienen ahí en la rigidez. Pero viene otro componente y ¡pum! Y y los rompe. Nietzsche es parte de esa historia del rompimiento. Ahora, él utiliza otro elemento mayor, ¿ya? Que ese borde de la locura, ¿ya? Que, que es súper importante y necesaria, porque eso no lo tiene la ciencia. Vuelvo a insistir en el punto. Eso no está en la ciencia. Claro, La ciencia no existe esos componentes que yo te hablaba al principio. claro. ¿Te das cuenta? Hay un espacio que escaparía al orden racional, que podemos decir en este. Absolutamente, absolutamente. Ujú. ¿Te das Y ahora cuenta? si yo te apuro un poquito y, Dale, y sí, decimos que este espacio alternativo al orden racional, del cual el artista también participa, porque sin piensa, duda, por pero, supuesto. pero altera la forma de pensar y, digamos, si en ese espacio de alteración también podría entrar una dimensión espiritual. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ahí está también el meollo del asunto y el paradigma del asunto también, sin duda. Porque son espacios que uno entra, o sea, ¿por qué siempre, por decirlo de alguna manera, al artista se le considera como, entre comillas, el distinto, el loco? Porque está cruzando ciertos planos que en la sociedad establecida, ¿cierto? Estructuradas, no están medidas, no están instaladas. Ahora, en el campo, solamente en el campo de las artes visuales, solamente, o en el campo de la creatividad en su conjunto, no solamente las artes visuales, sino la creación en misma, las artes y la cultura, y sobre todo las artes, para no meterme en otro plano, que es la cultura, que ya es otro tema. Pero en las artes pasa eso constantemente, constantemente. Pero lo que tú señalas, esa misticidad, esa espiritualidad que se puede generar de distintas maneras, es un motor fundamental para la producción creativa, ¿cierto? Y dejar un precedente en algún espacio, en algún tiempo, en algún lugar. Sin duda. Y aquí, digamos, ese componente espiritual, si te lo pregunto, tú seguramente me vas a decir que sí por lo que señalabas, queda en una expresión que Sin viene duda. a ser la manifestación del arte. Sin duda. ¿Y tú crees que esa expresión logra comunicarse a otros, al que ve la obra? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, por supuesto. Eso ya es un componente social. Ahí del emisor al receptor, sin duda, sin duda. Ahora, volviendo ya, bajándome de esto que es súper potente lo que estamos conversando, como yo trabajo en una casa de la cultura, en una comuna popular de la Comuna del Bosque, yo hago visitas guiadas, ¿ya? Hago visitas guiadas de otras obras de otros artistas. Por lo tanto, yo hago el puente, el nexo, para que hago la interpretación de la obra, ¿ya? Le entrego ciertos elementos según el público, según el nivel del público, o no sé si nivel, está mal dicha la palabra, según el público, lo que sea, ¿ya? Y la gente tiene una percepción increíble. Tú te encuentras con cosas alucinantes, ¿ya? Alucinante, porque es un proceso humano. O sea, lo que el artista va generando, en el fondo, es calar. Y cuando una persona encuentra eso en un espejo, que el arte, esa obra se transforma en un espejo y se ve reflejado en ciertas, en ciertas tensiones personales, eso es maravilloso. Y se abre todo un componente comunicacional muy lindo, hermoso, ¿ya? ¿Cómo
cómo un niño, por ejemplo, desde la mirada del niño, puede calar profundo y percibir una obra que a lo mejor no la entiende un caballero de 40, de 50, 80 años. O a la inversa, perdón, o una persona que no tiene los elementos, no que los tenga, todos los tenemos, todos percibimos, porque hay una lectura errada, ¿ya? Todos tenemos percepción, sentidos, en todos los, perdonando la redundancia, en todos los sentidos. Y como estamos hablando de las artes visuales, desde ahí, pero también una pintura puede oler, puede tener textura, puede ser escuchada, ¿ya? El grito de Munch, por ejemplo, yo lo escucho y yo lo observo y me llega hasta los tendones, por ejemplo. Por ejemplo. La noche estrellada de Vincent van Gogh, yo lo observo, pero también se mueven. Veo algo cinético. Lo observo en un movimiento que está, se desplaza, y me envuelve. ¿Te das cuenta? Eso es súper interesante. Esa comunicación que hace la obra con el público o la persona, individualmente o colectivamente, una transformación alucinante. Sí, Alucinante. de ahí pienso en resaltar ahora este elemento que también ya nos dejaste ver, pero que es importante que lo hablemos, y es, lamentablemente, en Chile tenemos una escasa cultura de ver pintura, una práctica Ver o mirar. no muy habitual, ¿no? Ver. Ajá. Ver Y, que mirar, claro. pero es importante lo que están haciendo algunas instituciones y algunos gestores culturales para que la pintura llegue a espacios o las artes Bien. visuales lleguen a espacios que antes no llegaban. Cuéntanos de tu experiencia y de Mira, tu mira, trabajo. yo antes de entrar a la experiencia personal, solamente comentar que Arte King, por ejemplo, que está en Quinta Normal, son ellos precursores de llegar, antes que existiera el celular y el touch y todo lo demás, ya ellos tenían eso en las pantallas grandes y invitaban a los niños a tocarlo con palabras sencillas, ¿ya? Llegaban a algo profundo. ¿Me explico? O sea, había una pedagogía hacia o sea, lo sencillo es profundo y complejo a la vez. Se entiende, ¿no? Claro, porque ¿cómo entender las meninas de Velázquez, ya, desde una mirada pedagógica, básica, ya, y que yo llegue a la casa, los niños lleguen a la casa, la mamá llegue a la casa y diga, ah, entendí la obra de Velázquez, que es una genialidad. Me di cuenta que yo soy la obra y Velázquez me estaba pintando a mí, me estaba retratando a mí. ¿Cómo llegar a eso? Haciendo, a propósito de lo que estoy diciendo, dicho eso, a mí me caló muy profundo el trabajo que ha desarrollado en la década de los 90 a la fecha Artequín, y que son precursores, ¿cierto?, de de que la obra sea dinámica, didáctica, pedagógica, entretenida, ¿ya? Pero que pueda aprender desde ahí. Entonces, esos componentes, esos elementos, yo igual los tomo, ¿ya? No con los elementos tecnológicos avanzados que ellos tienen, pero uno los puede de una u otra manera también decirlos y atreverse a ser con ellos, solamente tú con decirles ciertas cosas puedes hacer entender que una persona pueda entender una obra a cabalidad o se pueda meter en una obra y pueda entender esa lectura. ¿Se entiende? Y eso es muy potente.
Y además está el componente social, ¿cierto? Está el componente social, que son chicos que vienen en una comuna compleja, con eh, todo lo que significa estar en una comuna de la zona sur, ¿cierto? Con un déficit económico bastante bajo y súper limitado, ¿ya? Y con todo este bombardeo, ¿cierto? Constante que hacen, no solamente ya, uno dice ya, era la televisión, no es solamente la televisión, sino es todo. En el mismo celular, de una u otra manera, manipulan a las personas, ¿ya? Entonces ahí hay también luchas, y uno va luchando con esos ciertos componentes. Eso. Qué lindo recuerdo me trajiste con el Artequín, un lugar hermoso de Santiago, ahí al lado del Parque La Quinta Normal, cuando uno paseaba por Santiago, ¿no? Y ir al Artequín era una experiencia alucinante, porque Alucinante, alucinante, sin duda, por más de lo supuesto, que señalan nos acercaba a obras reconocidas de lo que podemos decir la pintura universal, ¿no? Y sin duda, ahí las réplicas. sin duda, ¿Sí? sin duda, por supuesto. Así que para quienes no hayan ido, hacerle una invitación a que visiten Pero por supuesto, es un lugar claro, que claro. disfrute. Yo lo tomé como referente. Ujú. A propósito de tu pregunta, digamos. Y cuéntanos un poco de lo que hacen, de lo que haces tú como gestor ahí en el bosque, en la sala, que coordinas, cuál es la Bien, historia de esta sala. claro, bueno, eh, yo llevo 25 años trabajando en la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, de la Ilustre Municipalidad del Bosque, allá en el paradero 37 de la Gran Avenida. Yo llegué como profesor de pintura y luego me empecé ir como, en cierta manera, entrando al campo de una galería que ya está, que este año va a cumplir 20 años de vida, que se llama Galería de Arte Guillermo Núñez, Premio Nacional de Arte 2007. Un artista nacional extraordinario, con una gran humanidad, un ser generoso que ha entregado mucho, mucho y demasiado a la cultura, a la solidaridad, y para que un país sea más justo, equitativo, ¿cierto? Y pueda el arte estar en los lugares que no está. Y él es un ser maravilloso. Dicho eso, dicho eso, tú me preguntaste cuál es mi trabajo, ¿cierto? Mi trabajo como licenciado en arte, que tú hiciste la presentación, ¿cierto? Licenciado en arte en mi campo de las artes visuales, pero también haciendo un trabajo territorial en la comunidad del bosque. Entonces yo trabajo con artistas locales, que son vecinas y vecinos que llegan a la Escuela de Arte y Oficio de la Casa de la Cultura, y, y tenemos, por ejemplo, yo, aparte de estar a cargo de la Galería de Arte, yo calendarizo eh, el, las muestras. Tenemos convenio, ¿cierto?, con dos universidades importantes, la Facultad de Arte de la Universidad, el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, donde yo provengo, y también la Facultad de Arte de la Finisterra. Y en ambos los convenios son que estudiantes, ¿cierto?, eh, o propuestas tanto individuales como colectivas, y también docentes que son artistas, destacados artistas, que hacen clases en la universidad, eso lo sabemos, puedan mostrar su trabajo en la Galería de Arte Guillermo Núñez. Quiero hacer una salvedad, antes que se me vaya. Cuando se le propusieron a Guillermo Núñez hace 20 años que la galería llevara su nombre en vida, como un gran reconocimiento, él dijo algo muy significativo. Dijo, bueno,
ustedes se la juegan con colocar mi nombre, pero yo lo único que les pido es que esta galería sea el reconocimiento de los artistas locales, que haya muestras de artistas locales, que se pueda hacer visitas guiadas a los colegios, a toda la gente común y corriente, ¿ya? Que tenga un componente de obra que te haga pensar, reflexionar, cuestionar sobre la realidad que está pasando, ¿ya? Para artistas emergentes también, también y artistas ya que están instalados, ¿cierto?, en el arte nacional a nivel nacional o internacional, pero que tengan ese componente. Nosotros desde ahí hemos ido desarrollando muestras que tengan esas características, ¿ya? Y estamos ya, este año se está conmemorando, ¿cierto?, todo el año, los 50 años del golpe cívico-militar. Entonces, desde ahí también tiene que tener ese componente de la mirada. Ahora tenemos una muestra fantástica, mañana vamos a tener un conversatorio, donde no solamente la muestra sea la muestra, sino también tenga un componente de reflexión, que podamos, digamos, desde la obra sacar mayor, digamos, conocimiento o que nos encauce a otras problemáticas o a las mismas problemáticas. Por ejemplo, la muestra que te señalaba que tenemos ahora se llama Luchadoras y se inauguró el mes pasado, el 23 de marzo, si no me equivoco, y que, y que está dentro del marco del mes de la mujer, ¿cierto? Que tiene un componente de género, la mirada de género, ¿cierto? Una problemática de género, pero además está dentro del marco de los 50 años del golpe cívico-militar. Entonces, luchadoras son 5 fotógrafas que sacan fotos, hay 5 y dentro de esa hay una que es histórica, que es la Helen Hugh, que es fue de la AFI, de la Asociación de Fotógrafas Independientes, en tiempos de la dictadura, donde hay una foto donde aparece la Ana González de Recabarren, que es una de las mujeres emblemáticas de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, y donde aparece con Joan Baez, por ejemplo, una foto extraordinaria, potente, o en otra de la misma Helen bailando, ¿cierto?, en la vicaría, o bailando la cueca sola con sus pares. Entonces, hoy día, por ejemplo, hoy día en la tarde tuve una visita guiada con niños, porque la Casa de la Cultura está al lado de un colegio, que es el Colegio Marcial Martínez, ¿ya? Y además es un lugar muy patrimonial, a propósito del mes de mayo, que se nos acerca también. Y ahí yo les cuento a estos chicos que son de séptimo básico, digamos, el contenido, ¿cierto? Y la historia de las fotografías que conllevan y la carga que conllevan estas fotos, solamente en esta muestra. Entonces, cada exposición tiene su propia carga, dependiendo de las características de la muestra, tanto individual como colectivamente. También abordo las técnicas, pero también la temática es súper importante. ¿Te das cuenta? Están los convenios, está trabajar con los artistas y también las intervenciones de espacios públicos. Por favor. Me llamaba la atención, interesante esto, como que uno pudiera decir criterios que pone Núñez, pero son como un manifiesto de una concepción de arte comprometido, Sin duda. que en Chile también hay una larga historia de varios artistas que estuvieron comprometidos y ahora a propósito de los 50 años que estuvieron involucrados en la construcción de ese sueño que fue la UP y que se vio brutalmente Así intervenida es.
Así es, dictadura así militar. es, sin duda, sin duda. Tú también Claro. conoces a otros pintores de esta generación, has trabajado cercano a algunos de estos pintores. Sí, Experiencia. tuvimos con el convenio de la Finisterra, tuvimos al gran Eduardo Vilches, antes de ser catalogado como premio nacional. Y también parte de la historia de lo que tú estás señalando, ¿ya? Pero también hemos tenido artistas como, bueno, es larga la lista, es larga la lista, y es muy interesante. Eh, el año pasado tuvimos una muestra extraordinaria también traída de la Finisterra del Guillermo Fromer, que falleció antes del estallido, si no me equivoco, en el 2017. Y uno de los grabadores, sobre todo en la litografía, uno trabajó siempre en el taller El TAC, ¿ya? Que estaba ahí en el barrio de Bellavista. Y y lo interesante de esto, que hicimos una muestra primero, cuando estábamos en la pandemia, perdón, la inauguramos en formato como estamos acá, virtual, y luego, el año pasado, ya cuando se empezó a abrir esto hacia hacer actividades un poco más presenciales, con limitaciones de cantidades de público, qué sé yo, pero después pudimos traer esta significativa obra gráfica, ¿cierto?, del gran Guillermo Fromer. Pero hemos tenido un sinnúmero de artistas y eso es lindo porque a mí me ha tenido que moverme, ¿cierto?, ir a sus talleres, ver la obra, a veces apoyar en el montaje o vienen ya montadas, vienen con un equipo de montaje de donde vengan. Entonces son diferentes naturalezas de obra y eso hace que uno también vaya creciendo. Es una escuela, es una escuela. O sea, uno cree que uno hace escuela, pero tú al hacer clase, disculpa que te lo plantee de así, hacia ti, como profesor, uno está aprendiendo constantemente, día a día, ¿ya? Desde varias perspectivas, en cierta manera, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, eso también ha sido para mí relevante y significativo esta labor. Claro, eso. Tú nos contabas, para conocer parte de tu biografía también, que antes de entrar a la Facultad de Arte, tú estudiaste en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, ahí tuviste seguramente maestros muy importantes, es bueno que hagamos memoria de algunos, pero también Por estuviste supuesto. en la escuela En el Liceo Experimental de Educación Artística, y también ha sido un hito para la formación sin de duda, arte sin en Chile. duda. Por Cuéntanos supuesto, esos dos momentos tuyos y si nos puedes recordar alguna experiencia y algún maestro de esos periodos, de los dos pero por periodos. supuesto. Antes de entrar a perdón, a la Liceo Experimental de Educación Artística, en el 79, parece, eh, bueno, voy a ir más concreto. Tuve la posibilidad antes, porque uno tiene que dar una prueba, ¿cierto? Para poder entrar, ¿ya? Uno se tiene que preparar, ¿ya? Eso fue lo primero que me dijeron. Entonces yo era muy chico, tenía 13 años o 12, y el primer maestro que tuve fue Benito Peña. Yo no sé si está vivo, espero que esté vivo todavía, pero a mí me marcó y era cerca de Concha y Toro había un lugar, que ahora creo que es la Experimental de Educación Artística Básica, tengo entendido, pero un lugar mágico, era un lugar mágico en esa época, un edificio antiguo, como medio neoclásico, no sé, era bellísimo, estaba muy en el último piso, no sé si eran 3 o 4 pisos, entonces era hermoso. Ahí aprendí muchos elementos me preparé para entrar a estudiar. Y yo vivía en Conchalí, ¿cierto? En aquella época, y, y cuando fui a dar el examen para entrar a la Liceo Experimental de Educación Artística, estaba ubicado en La Reina, en Las Perdices allá arriba, en la precordillera. En aquella época el metro estaba súper limitado, así, había una línea, era la 1, y
la 2 estaba muy reducida. Si es que estaba reducida, estamos hablando de los 80. Y el traslado era infernal, porque cuando yo me trasladé, mi padre me llevó, para descansar, me demoré casi 2 horas. Y era como un viaje a otra región, de cierta manera. Y ahí di mi examen, quedé afortunadamente, y fue para mí algo importantísimo, porque ahí fue que me marcó y me formó desde chico, ¿ya? Y ahí tuve maestros que eran jóvenes, muy jóvenes, como eh, Roberto Geise, Sergio Lai, que es mi hermano, mi amigo, que lo quiero mucho, le mando saludos desde acá, por ejemplo. Y también tuve grandes compañeros que hasta el día de hoy me sigo viendo y que son grandes artistas. Y han pasado grandes artistas en el campo de las artes visuales, solamente me estoy reduciendo, pero también eh, era, en esa época era el liceo único en no sé si Sudamérica o en Latinoamérica, que existía con esas características, en la cual tú entrabas en la mañana, estudiabas la enseñanza media o básica. Bueno, yo entré a primero medio, y, y tenías una colación gratuita que ya el hecho de haber quedado te la pagaba, ¿cierto? El Estado, o estaba subsidiada, qué sé yo. Y en la tarde habían talleres de arte. Entonces yo tenía que pasar por todo. Pasaba por, qué sé yo, artesanía, orfebrería, escultura, grabado, dibujo, gráfica, pintura, etcétera, y también teoría. Entonces tenía en la mañana, ¿cierto? Temprano, a las 8:30 entrabas, y yo vivía en Conchalí, me tenía que levantar a las 5 de la mañana para llegar allá a las 8. y, y luego almorzábamos ahí, y era vivir ahí, era como mi segunda familia ahí. Y eso estuve después, casi en el 84 parece, o sea, en el 83 ya fue como el último año, y en el 84 se traslada a Mapocho con Lourdes, donde actualmente está este Liceo de Experimental de Educación Artística llamado el LEA, ¿ya? Creo que ahora lo tomó una universidad, si no me equivoco, la USACH, algo así, la Universidad de Santiago de Chile, me parece. Y bueno, ahí salgo de ese liceo con, y siempre con mi norte claro. Yo quiero entrar a la universidad a seguir desarrollándome en las artes visuales. Eso era mi punto clave. Y ahí entro a la facultad, pero por un convenio que tenía la experimental con la Universidad de Chile en el año 86. Y todos quedamos en ese en bloque, y nos tomó Augusto Bárcea, recuerdo, en pintura. Tuvimos en dibujo Humberto Nilo, que a mí Humberto me marcó bastante, fue muy significativo. Tuvimos, y en teoría, ahí hubieron 2 maestros increíbles, increíbles. Yo tuve estética con Adolfo Kuh, que me marcó hasta el día de hoy. Por eso que también está la beta escritural, de cierta manera. Y también Alberto Pérez en Historia del Arte, del grupo Signo. Extraordinario, Alberto Pérez era un hombre increíble. Él no hacía clases de teoría después de almuerzo, en la tarde. Mira, los talleres de teoría eran a la tarde, y lo hacíamos en el subterráneo, porque tú sabes que después del golpe, porque la Escuela de Bellas Artes antes del golpe estaba en el Parque Forestal, tú sabes. Ahí estaba la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, donde está el MAC, ahí estaba. Y lo traslada a unas barracas lejos. Saquemos a estos comunistas, a estos izquierdosos, y llevémoslos allá a la Encina, a Macul, un lugar inhóspito.
Y ahí me formé y me marcó fuertemente. Y ahí me reenamoré, o sea, ya venía enamorado del arte, sin duda, obvio, pero ahí ya fue un apretón mayor y conocí artistas que éramos todos estudiantes y que son súper significativos en la historia del arte actual. Pero tú me hablabas de los maestros y Enrique Zamudio también en fotografía, también le mando saludos, que estaba súper joven en aquella época, etcétera. Entonces, ellos sí fueron guías extraordinarios, y nosotros mismos, los mismos compañeros. Ahí me acuerdo, a propósito de la inauguración de hace poquito de La Pancha Núñez, vi a La Pancha cuando dio su examen ese año y entro a ver su examen y nunca había visto unas esculturas con reciclado, con, con, no sé, pues, patas de silla. Era alucinante. Yo dije, no, esto es de otro planeta, ¿ya? Y tuvimos ahí feedback también, veían mis trabajos, llegaban a ver mis cosas, etcétera. Entonces, también con mis compañeros, yo hasta el día de hoy fuimos un grupo muy bonito del experimental, que sigo siendo amigo de ellos. No todos, algunos, pero por nombrar a René Ortega, Luchito Díaz, Luis García, al Duarte, por ejemplo, y otros que no eran de la experimental. Yo me hice muy amigo de Hans Bramure, del Ciro Beltrán, del Coco González, por nombrar algunos. Me van a disculpar, la Andreita Mella, que también venía de la experimental, pero qué sé yo, un sinfín de gente súper potente. Alberto Zamora, que yo trabajo, él es docente de la Facultad de Arte de la Finisterra, y un gran grabador, extraordinario artista, extraordinaria persona, bella persona. Entonces todo eso de una u otra manera te va también formando y son caminos también. Hay caminos humanos que son súper importantes. No es solamente el estar solo, no, no. Uno es un ser social y el arte es tremendamente social, en su esencia. Eso podría señalar por el momento. Sí, interesante también esa imagen porque uno cree que el artista trabaja solo, ¿no? Que lo ve como No. horas de trabajo. O sea, sin duda, en la práctica, pero uno se va nutriendo constantemente, ¿ya? ¿Ya? Y no solamente desde el componente de la especialidad, o porque tú puedes ser amigo de otra persona que tiene otra expertise, ¿ya? Y te nutres con él, y es súper amigo. Yo puedo ser amigo de un basurero y él me entrega todos los insumos para poder seguir creando, o sea, por favor. O de un sociólogo, o de un, no sé, un administrador de empresa, o un vendedor en la feria, qué sé yo. El mundo es súper abierto, amplio, y eso es súper importante entenderlo. El arte es un abanico de posibilidades donde uno genera miradas, ¿cierto? Y el artista también tiene que ir entrando, Claro. tiene que ir entrando. Si no, sería súper reducido la mirada. Mm, Claro. sí. Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero Sí. no puedo dejar de preguntarte dos cosas y tal vez las podemos hacer vinculadas con la misma pregunta, como hablando de tu lugar eh, de ser miembro de la APEC ya hace años, también parte del directorio de la APEC. Cuéntanos un poco, en, es una breve historia de esta institución, ¿no? Cuando Sí. surge, eh, cuál es la misión, en qué está hoy día la APEC, y en segundo lugar, cómo ves tú como gestor y también como miembro de la APEC y como artista, eh, lo que es la institucionalidad cultural en relación a las artes visuales. ¿Cómo está el Estado en esta relación?
son dos preguntas rocosas, por decirlo de alguna manera. No, pero me parece, vamos a tratar de hacer síntesis, ya no está un poquito pasadito del tiempo. Pero no, yo comentar que, y lo dije en la última asamblea de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH, ¿cierto? Uno de los gremios más importantes y más antiguos del Cono Sur, ya va a cumplir 83 años. Y de la directiva han pasado premios nacionales extraordinarios, como Camilo Mori, José Balme, Eve Belanch, Katy Giusti, que ya no están con nosotros y que han dejado un legado extraordinario, extraordinario, ¿ya? Y para nosotros, y para mí, yo lo veo así, es una mochila no pesada, sino una mochila, y tampoco liviana, seamos sinceros, pero es una mochila de mucha responsabilidad con lo que conlleva la institución en su conjunto, este gremio, con Alex Cheliú a la cabeza como director, ¿cierto? Y todo el miembro, que somos 9 el directorio, ¿cierto? En la cual es un trabajo que a nosotros lo hacemos a honores, que es súper importante. Nosotros nos reunimos una vez a la semana, todos los lunes, allá en el barrio de Bellavista, donde está la sede de décadas, que está ahí décadas, ¿cierto? Un lugar hermosísimo, antiguo, patrimonial, en la cual trabajamos para los artistas socios y socias, y no solamente los artistas socios y socias, sino que quieran de una u otra manera vincularse con nosotros y participar en varias acciones que tenemos en conjunto. Hay una sala hermosísima, Santiago Natino, perdón, eh, que la dirige Alex Quintero, destacado artista visual y docente, y que ha hecho un trabajo de joyería, lo veníamos conversando. Él tiene en su calendarización, muestra cada 15 días, que es una locura. En el año son muchas. O sea, 2 muestras en el mes, es una locura, es una locura. Y así lo hace y trae obras extraordinarias. Entonces, se hacen concursos, está el premio José Donoso, si no me equivoco. Tenemos, y que hay un beneficio con dinero, ¿cierto? Se apoya a la gente que también está en situación compleja, y nos vamos de una u otra manera metiendo en varios elementos más de nivel social, ¿cierto? Para tanto apoyar a los otros. Se creó, digamos, hace poquito una mesa, una agrupación para crear, digamos, para llegar a que ellos puedan lograr un conjunto habitacional, ¿ya? Pero como gremio, ¿se entiende? De los que no tienen nada para en su taller y todo lo demás. Y eso está en proceso, ya. Está en un proceso y es una labor muy significativa. Pero yo llego a la directiva por un trabajo anterior, a mi gestión cultural, como encargado de galería. Entonces, yo ya antes ya trabajaba con ellos, convocándolo a muestras colectivas, y ahí me empecé a dar cuenta que el estar dentro del gremio íbamos a hacer un trabajo mayor, ¿se entiende? Y por eso tomé la determinación y la decisión, y fue una decisión bastante acertada, además, porque estando adentro en el gremio, como director, ¿cierto? Podía hacer más y estando como socio, o sea, y podía aportar mucho más desde mi experiencia, desde todo lo que he ido desarrollando como gestor cultural, ¿cierto? Más que como artista, porque ahí hay una gestión muy fuerte. Entonces, desde ahí hemos ido instalando espacios expositivos, apoyando muestras, ¿cierto?
y abriendo, digamos, espacio a los artistas que no han sido visibilizados y hacerlos visibles, ¿ya? Y generar espacios que son súper complejos en esta época por un sinnúmero de problemáticas, sobre todo por un sistema neoliberal que está muy instalado, ¿cierto? Y que el arte no ha sido beneficiado. El arte social y el arte en el cual sea más equitativo, de cierta manera, más plural, de cierta manera. ¿Te das cuenta? Eso. Y la última pregunta, ¿cuál era? Disculpa. ¿A dónde apuntaba? Perdón. Un cierto diagnóstico en Ah, torno ya, al perfecto. compromiso del Estado Sí. con... Mm, Eso es complejo. Es muy complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Porque lamentablemente los gobiernos de turno, ya, que vienen desde una ideología política, ¿cierto? Estructurada, eh, eh, están 4 años. Y en 4 años, recién el primer año, recién se están como acomodando y le van quedando 2 años. Entonces es súper complejo eh, desarrollar un trabajo en conjunto. Lo hacemos, de hecho vamos a tener pronto, a propósito de, paso el aviso que nosotros vamos a renovar la directiva, se vienen elecciones, entre paréntesis, eh, me parece que va a ser no a fines de abril, sino en mayo, me parece, y no que me parece, sino van a ser así. Y vamos a tener, digamos, la nueva directiva o la anterior, no sé, va a tener un primer encuentro con el nuevo ministro de las, de las artes, la cultura y el patrimonio. Pero ahí hay varios elementos súper complejos en la cual lamentablemente el arte siempre ha estado no en segundo plano, ni en tercer plano. Entonces los recursos se reducen y dependiendo también de los gobiernos de turnos, ¿ya? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Ya? ¿Para dónde quieren abordarlo? ¿Te das cuenta? Entonces, eso hace que que estemos constantemente como un poco dando 2 pasos hacia adelante y a veces retrocediendo 2 o más de 2, 3, ¿ya? Llegar a acuerdo, ¿ya? Llegar a un consenso, pero hay un elemento fundamental, hay que organizarse para lograr cosas. Y hay gremios mucho más desarrollados que de las artes visuales. Lamentablemente lo digo. Y eso lo saben los artistas visuales, ¿ya? Y lo hemos dicho, lo hemos conversado entre los pares en la directiva. Por ejemplo, el gremio del teatro, ¿cierto? Los dramaturgos, los actores, actrices, etcétera, en ese sentido nos llevan la delantera, porque han sabido cómo organizarse y cómo luchar por sus propios pares y por su propio gremio. Por lo tanto, han logrado ser beneficiados. Y en ese sentido han sido inteligentes. Y porque han sido, digamos, organizados y han sido compactos. Y ahí nosotros tenemos que mirar eso también. Eso. Sí. Bien, Carlos, te voy a dar unos saludos que alcancé a leer. Eh, Mariana Villota dice, voy a leer algunas cosas que escribió, dice, que interesante lo que hablas, cómo sistematizar el arte en general. Y después te deja un mensaje bien, bien bonito, ¿no? Dice, tus pinturas me hablan, Carlos. Muchas gracias. Eh, Recuerda, parece cuando estábamos hablando de los maestros ahí, a Manuel Concha. Sí, grande, grande Manuel Concha.
Y también hay un saludo de Eva Peña, que nos sigue siempre en la transmisión. Ella se conecta desde la provincia, desde un país, precisamente. Así que saludamos a Eva también. Bueno, yo, Carlos, te agradezco tu gentileza, tu aporte a la conversación. Eres un conversador nato, muy agradable Muchas entrevistar gracias. a alguien que, digamos, le saca lustre al diálogo, ¿no? Es más fácil para el entrevistador. Gracias. Así Sí, que ha sido un placer conversar contigo. Le agradezco al auspiciador, que es el restaurante Giratorio, sí, a, muchas gracias, Giratorio. Y, claro, sin duda. Y a Casa de los 10, a las instituciones que están la detrás de institución. la institución, la Casa de los 10 con Patricio Y a la González, universidad también. a la universidad, principalmente a Hans Schuster, que es nuestro Muchos. vinculación con el medio de la universidad y las distintas escuelas, la Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Arte y Humanidades, el Instituto de Filosofía y el programa de estudiantes con las culturas, que son las distintas unidades de la universidad que participan en este programa. Y los dejo invitados para la entrevista a Cristian Oliva la próxima semana, el miércoles, También parte el directorio de la PECH otro gran pintor chileno y y gran también artista nacional. eh, miembro del directorio. Así es que seguimos, le agradecemos a la PEC, también a la PECH, A la que PECH. hizo el contacto con la posibilidad de entrevistarte a ti, de Sí, entrevistar muchas gracias. a Oliva. Así que un saludo afectuoso también a esta institución que es la PECH, y que esperamos poder seguir estableciendo colaboraciones desde la universidad y también desde la Casa de los 10 con la PECH. Así es que muy buenas noches, muchas gracias, Carlos, y espero nos podamos ver pronto. Sí, yo espero lo mismo. Y muchas gracias a todos y todas y todes que estuvieron presentes y a los que no están presentes, que van a ver este video, saludarlos también, enormemente. Muchas gracias y a seguir creando, soñando, que esto no para. Muy buenas noches y gracias nuevamente, Carlos y Patricio. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Vale, muy amable.